Bueno, y ahora para empezar el segundo parcial tenemos lo que es la acción y puede ser conceptualizada con tres divisiones. Que primero es por pretensión, que es algo que voy y le digo al juez porque se me violentó un bien jurídico tutelado. Después tenemos lo que es el derecho subjetivo procesal, que es la facultad que tenemos para ir ante un juez para que nos resuelva un conflicto de intereses por medio de un proceso hasta llegar a la sentencia, impugnación, amparo y todo. Después tenemos lo que es el derecho subjetivo material, que es la facultad que tenemos para ir ante un juez a que nos resuelva un conflicto, pero especializado por materia, o sea, civil, mercantil, familiar, administrativa, penal. Después tenemos lo que es la clasificación de las acciones, y la primera es por el tipo de resolución de demanda, que es por el cual cómo se tiende a resolver las acciones de la demanda, y se clasifica en constitutivas, declarativas, de condena, ejecutivas y cautelares. La primera, que es declarativas, que es aquellas por las cuales la parte actora le pide al juez una sentencia que quite toda incertidumbre, inexistencia de algún acto o situación jurídica. Después tenemos lo que son las constitutivas, que es por el cual la parte demandada le pide al juez una sentencia en la cual se modifique o se extinga una relación o situación jurídica. Y después tenemos lo que son las de condena, es por la cual la parte actora le pide al juez en una sentencia que la otra parte, o sea, el demandado, deje de hacer o de llevar a cabo, o que lleve a cabo una conducta así determinada. Y después tenemos lo que son las ejecutivas, que es cuando la parte actora le pide al juez que el demandado haga una realización de un derecho reconocido por título ejecutivo. Y después tenemos las cautelares, que es cuando la parte actora le pide al juez que se le proporcionen algunas medidas de protección en lo que se llega a la sentencia definitiva. Y ahora tenemos lo que es por el interés que se busca proteger. Primero tenemos lo que son las acciones particulares, que es cuando cada quien ve por su propio interés, y de esas salen las acciones públicas, que es cuando el Estado le da la facultad al Ministerio Público de declarar. Y después tenemos las colectivas, que es cuando a muchas personas que ven por un mismo interés o se les violenta el mismo derecho. Después tenemos por el derecho subjetivo material, que es el civil, que es cuando son de personales, reales y del Estado civil. Después tenemos el mercantil, que es cuando es de sociedades mercantiles, y el laboral, cuando se violentan derechos laborales. Hay varios tipos de acciones laborales. Está la reinstalación, la indemnización constitucional, el cumplimiento de un contrato individual y el pago de prestaciones, o sea, de vacaciones, aguinaldo y así. Después está la devolución de apartaciones. Después tenemos la liberación de créditos y el despido injustificado y la discriminación laboral. Después tenemos lo que es la excepción, que son pues las herramientas que tiene el demandado para defenderse y pues para contestar la demanda. Después tenemos lo que es el debido proceso, que pues son todas las normas, los pasos, las reglas que se tienen que seguir en un procedimiento para que se pueda garantizar la protección a los derechos de las partes, o sea, de las personas que están en ese proceso.
y es un derecho humano que está establecido en la Constitución. Después tenemos lo que es la clasificación de las excepciones, que es dilatorias, y las dilatorias son las que solo son como un paso, un obstáculo en el proceso, pero no terminan con él. Y las perentorias, sí, son actos que se hacen para acabar con el proceso. Después tenemos las subsanables e insubsanables, que las subsanables son errores que se cometen pero que pueden corregirse, y las insubsanables no, son errores que provocan que se termine el proceso. Después tenemos lo que son las formales y las materiales, que las formales son todos los requisitos legales del proceso, y las materiales, que son los hechos y las circunstancias que afectan si es válido o no la acción. Después tenemos lo que es la cosa juzgada, que es que pues el caso ya fue resuelto adecuadamente, ya no hay recurso de impugnación ni nada. Después tenemos lo que es la litispendencia, que es que ya hay un proceso sobre la misma materia y las mismas partes, o sea, ya no hay otro caso para abrir otro diferente. Después tenemos la prescripción, que es cuando pues ya se acabó el tiempo para que puedas ejercer ese derecho que estás reclamando. Después tenemos la falta de legitimación, que es cuando la parte pues no es la adecuada para reclamar ese derecho. Y por último tenemos lo que es el defecto legal, que es que la demanda pues no tiene los requisitos esenciales que se le están pidiendo. Bueno, entonces ahora voy a seguir con el proceso no penal. Primero empieza por la etapa de la instrucción, después sigue de esa deriva la etapa postulatoria, y la etapa postulatoria es cuando se permite al juez concentrar todos los datos o los elementos de prueba para hacer posible una sentencia. Después de la etapa postulatoria sale lo que es la demanda, que viene en el artículo 235, y en la demanda es donde vamos a escribir la pretensión de la parte actora, donde narramos todos los hechos relacionados a las pruebas. Y en la demanda hay varios requisitos, que es el nombre de la autoridad jurisdiccional, el nombre de la parte actora, de la parte demandada, la pretensión, la exposición clara de los hechos, los fundamentos del derecho, el ofrecimiento de las pruebas, la acreditación de las pruebas, el fundamento y las firmas de las partes y las copias de traslado. Entonces, después de esto tenemos lo que es el auto de erradicación, y el auto de erradicación es una resolución judicial que dicta pues obviamente un juez al recibir la demanda, y ahí asume el conocimiento del asunto, y de eso derivan tres supuestos, que es la admisión y la prevención y el desechamiento, pero ahorita sale más abajo. La admisión es que si la demanda no tiene ningún error, el juez la admite y sigue el proceso. La prevención es que hay algún error, pero es subsanable, y al momento de ser corregido ese error, que te dan un plazo de 3 días, y cuando lo corriges y el juez la corriges, y si después el juez dice que ya está bien, la admite. Y la otra, que es el desechamiento, cuando te faltan, tienes muchos errores o son errores que son insubsanables, que terminan con todo el proceso, se eliminan. Después del auto de erradicación sigue lo que es el emplazamiento, que el emplazamiento es el acto donde se le hace saber a la parte demandada que hay un juicio en su contra. Y hay varias formas de emplazar. Es la personal, por edictos, por cédula. Y tenemos los efectos del emplazamiento,
que es prevenir el juicio en favor de la autoridad jurisdiccional. Ay, casi no me veo. Después, que el emplazado siga en el juicio ante la autoridad jurisdiccional que lo emplazó. Después, obligar a la parte demandada a contestar ante el juez que lo emplazó, obviamente, y producir todas las consecuencias de la interpelación judicial. Y por último, originar el interés legal de las obligaciones. Después del emplazamiento viene la contestación, que es el acto procesal mediante el cual el demandado va a responder a las pretensiones que le dio la parte actora. Y en la demanda hay varias excepciones. Tenemos la incompetencia, la litispendencia, la conexidad, la caducidad, la falta de capacidad, la falta de personalidad, la cosa juzgada y la improcedencia de la vía. Pero para la contestación tenemos varios requisitos. Es que se presente ante la autoridad jurisdiccional que lo emplazó, después el nombre del demandado, después tenemos el nombre de la persona, o sea, del abogado, después la contestación en sí, o sea, saber qué es con lo que se va a defender. Después tenemos las firmas de la parte demandada y los requisitos relacionados con las pruebas y pues las copias de traslado igualmente. Después tenemos lo que es la reconvención. En la reconvención te dan un tiempo para contestar la demanda y se podrá proponer esta reconvención en los casos que así estén establecidos. Y en los casos de la reconvención se van a seguir las reglas que están previstas en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Después de la reconvención sale lo que es la vista de reconvención. Y la vista de reconvención son que los escritos de demanda, contestación, reconvención, contestación vista a la reconvención y desahogo de vista, las partes van a ofrecer sus pruebas y van a exhibir sus pruebas documentales públicas, privadas, todo. Y después de la vista de reconvención se acaba, ya ahí se termina y después pasamos a lo que es la audiencia preliminar. Y de la audiencia preliminar se desglosa la etapa probatoria y en la etapa probatoria sale lo que es el ofrecimiento. Y el ofrecimiento es que en los escritos de demanda y contestación, reconvención, vista a la reconvención, las partes tienen que ofrecer sus pruebas. Después sigue la admisión de las pruebas. Ya una vez ofrecidas estas pruebas, la autoridad jurisdiccional tiene que abrir la etapa de admisión de pruebas para saber si son adecuadas o no. Después sigue lo que es la preparación de las pruebas. Y esta preparación queda a cargo de las partes, por lo que es cuando entran los testigos y los peritos, y además de las pruebas que ya fueron admitidas. Después de eso tenemos lo que es el desahogo de las pruebas, que es donde una vez ya admitidas todas las pruebas, vas a comprobar todo lo que estás diciendo. Y después vamos con la etapa preconclusiva. De la etapa preconclusiva sale la teoría del caso. Y esta teoría del caso es cuando la audiencia en juicio es para escuchar los alegatos de apertura. De esta teoría del caso salen tres supuestos. Es el elemento fáctico, el jurídico y el probatorio. El elemento fáctico es que todos los hechos que son relevantes de alguna de las partes que afirman que ocurrieron y que pretenden demostrar en el juicio. Después tenemos lo que es el elemento probatorio, que son los medios de prueba con los que van a acreditar los hechos que están afirmando. Después tenemos el elemento jurídico, que es todo el conjunto de normas que respaldan la pretensión, la excepción o la defensa de cada una de las partes. Después de esto pasamos a lo final, que es la etapa de juicio oral, que la etapa es cuando abierta la audiencia de juicio, la autoridad jurisdiccional va a escuchar todos los alegatos de apertura de las partes,
Después tenemos lo que es la sentencia. Y la sentencia es la resolución que da fin al litigio. En palabras más simples, porque aquí viene muchísimo, pero es como el juez tomó el caso y qué conclusión le dio. Pero hay varios tipos de sentencia, que es la interlocutoria y la definitiva. La interlocutoria son las decisiones que se resuelven en un incidente, es decir, conflictos que salen internos al juicio principal. Y la definitiva es todo lo que es del juicio principal. Bueno, y también tenemos lo que es la ejecución forzosa o forzada, que es el conjunto de actos procesales que tienen por finalidad que se cumpla de manera coactiva la sentencia. Y después tenemos los procesos ejecutivos, que hay formas de proceso ejecutivo, que es una vez dictada la sentencia, hay dos opciones, que la cumpla o que no. Cuando la cumple, no hay problema, todo sigue igual, no hay necesidad de abrir otro acto procesal más, pero cuando no la cumple, el juez tiene que tomar medidas para que la haga, para que realice las acciones. Después tenemos lo que es la ejecución procesal, y esta consiste en que se cumpla la sentencia condenatoria, y si no se cumple, dictando medidas de ejecución forzosas. Y ya por último tenemos lo que ya resumido, lo que es el esquema del juicio oral no penal, que como le había dicho, es la demanda, después la prevención, admisión, el emplazamiento, contestación, la reconvención, la vista de la reconvención, después seguimos a lo que es la audiencia preliminar y después la audiencia de juicio, y después por último la apelación. Y ahora voy a seguir con el proceso no penal. Y para esto, antes de todo, se inicia con la carpeta de investigación, que en la carpeta de investigación primero es la noticia criminis, que viene en el artículo 221, y es la investigación de los hechos que revistan las características de un delito, que puede ser por denuncia o querella. Después de la noticia criminis viene lo que es la detención, y vienen los artículos 146, 147 y 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El 146 dice que se puede detener a una persona sin orden judicial, pero solo en caso de flagrancia. Y en el 147 dice que cualquier persona puede detener a otra por la comisión de un delito flagrante. Y el 149 dice que en los casos de flagrancia, el MP deberá examinar las condiciones en las que se realizó la detención. Después tenemos lo que es la lectura de los derechos, que es del artículo 133 y 152. El 133 nos habla de los derechos del imputado, y el primero es a ser considerado y tratado inocente hasta que se demuestre lo contrario, o sea, la presunción de inocencia. El 2, que es a comunicarse con un familiar y con su defensor cuando sea detenido. El 3, a guardar silencio. 4, a ser asistido por su defensor. 5, que se le informe en el momento de su detención los hechos a los que se le atribuyen. Después sigue a solicitar ante la autoridad judicial la modificación de las medidas cautelares que se le impusieron. Después tenemos el acceso a él y su defensa a los registros de la investigación. Después tenemos a que se le reciban los medios pertinentes de la prueba que él ofrezca. Después tenemos a ser juzgado en audiencia por el Tribunal de Enjuiciamiento. Después tenemos a tener una defensa adecuada. Después tenemos a ser asistido gratuitamente por un traductor o un intérprete en caso de que no hable español. Después a ser presentado ante el MP o juez de control después de ser detenido. Después tenemos que a no ser expuesto a los medios de comunicación y a no ser presentado ante la comunidad como culpable, a solicitar desde el momento de su detención la asistencia social
y a obtener su libertad en caso de que haya sido detenido y cuando no se ordene prisión preventiva u otra medida cautelar, a que se le informe a la embajada o consulado que corresponda cuando sea detenido, si tiene nacionalidad extranjera. Después a todas las leyes que establezca este código. Y el artículo 152 nos habla que las autoridades que ejecuten la detención por flagrancia o caso urgente deben de asegurarse que la persona que estén deteniendo tenga el conocimiento de sus derechos, que son el derecho a informar a alguien que está siendo detenido, a consultar en privado con su defensor, a recibir una notificación que establezca los derechos. Después tenemos el derecho a ser colocado en una celda con condiciones dignas. Después tenemos derecho a no estar detenido desnudo o con prendas íntimas. Después, cuando para los fines de investigación, si es necesario que el detenido entregue su ropa, se le van a dar prendas de vestir. Y por último, el derecho a recibir atención clínica. Después sigue la exploración médica que viene en el artículo 132, fracción 2, que dice proporcionar atención a víctimas u ofendidos testigos del delito y deberá prestar protección y auxilio inmediato, informar a la víctima sobre sus derechos y después de todo eso sigue la clasificación preliminar de la detención. En esta vamos a ver que se le podrá detener a una persona sin orden judicial, pero solo en caso de flagrancia, y cualquier persona puede detener a otra en la comisión de un delito flagrante. Después tenemos lo que es la disposición a la teoría del caso, que nos dice que en el artículo 127 que compete al MP conducir la investigación y coordinar a los policías y a los servicios periciales durante esta investigación. Después tenemos lo que es la audiencia inicial, ahora sí empezando el proceso, que primero se clasifica legal esta detención y inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del juez de control, se le citará la audiencia inicial, en la que se puede realizar el control de la detención antes de que proceda la formulación de la imputación. Después tenemos que el MP tiene que justificar las razones por las cuales lo detuvo y el juez de control tiene que calificarla y examinarla. Después tenemos lo que es la formulación de la detención, que una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haber ordenado su comparecencia o por haber ejecutado en su contra una orden de aprehensión o que se rectificó legal la detención. Después tenemos lo que es la declaración del imputado, que después de formular la imputación, el juez de control le va a preguntar al imputado si entiende y si es su deseo contestar al cargo. Y si quiere guardar silencio, pues no va a poder utilizar en su contra. Y si manifiesta que su deseo es declarar, y pues su declaración se va a rendir conforme a lo dispuesto en este código. Después tenemos lo que es el periodo para resolver la situación del imputado. Después de que el imputado haya emitido su declaración o haya manifestado su deseo de no hacerlo, el MP le va a solicitar al juez de control una oportunidad para discutir las medidas cautelares y después solicitar la vinculación a proceso. Y antes de escuchar al MP, el juez de control tiene que dirigirse al imputado para explicarle los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea planear el MP. Y el juez de control le va a cuestionar al imputado si quiere que se resuelva su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de 72 horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. Y la audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse dentro de las 72 o 144 horas siguientes
Después tenemos lo que son las medidas cautelares. Y las medidas cautelares van a ser impuestas mediante la resolución judicial y las solicitudes de las medidas cautelares van a ser resueltas por el juez de control en audiencia y en presencia de las partes. Pero hay varios tipos de medidas cautelares. Primero, la presentación periódica ante el juez, después la exhibición de una garantía económica, el embargo de bienes, después la inmovilización de cuentas, después tenemos la prohibición de salir sin autorización del país, después que se someta a cuidado o vigilancia, después que se le prohíba ir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares, después tenemos la prohibición de convivir o acercarse a determinadas personas. Después tenemos la separación inmediata del domicilio, después la suspensión temporal en el ejercicio del cargo, después tenemos la suspensión temporal en ejercicio pero de determinada actividad profesional o laboral. Después tenemos la colocación de localizadores electrónicos, después el resguardo en su propio domicilio y la prisión preventiva. Después de eso viene lo que es la vinculación a proceso. Y primero, el juez de control, a petición del MP, va a dictar el auto de vinculación a proceso del imputado siempre que, primero, se haya formulado la imputación, se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar, después que los antecedentes de la investigación sean expuestos por el MP. Después tenemos que se actualice una causa. Después tenemos que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de delito. Y el auto de vinculación a proceso tiene que dictarse por hecho o hechos que fueron motivos de la imputación. Por lo que el juez de control va a poder otorgarles una clasificación jurídica distinta a la que asignó el MP. Después tenemos que el auto de vinculación a proceso tiene que contener los datos personales del imputado, los fundamentos y los motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados, después las circunstancias de tiempo, lugar y de ejecución del hecho que se le imputa, y por último, ya en otro artículo, el auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los cuales se continuará el proceso. Ya terminada esa etapa, tenemos la etapa siguiente, que es la etapa intermedia, que se desglosa una fase escrita. Y en la fase escrita se encuentra la acusación. El MP va a estimar que la investigación aporta elementos para poder ejercer la acción penal en contra del imputado. Y la acusación del MP tiene que contener la individualización de él o los acusados y de su defensor. También la identificación de la víctima o ofendido y de su asesor jurídico. Después, la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos en modo, tiempo y lugar, igual que la clasificación jurídica. Después tenemos la relación de las modalidades de delito. Después tenemos la autoría o el grado de participación. Después tenemos la expresión de los preceptos legales. Después el señalamiento de los medios de prueba. Después tenemos el monto de la reparación del daño. Tenemos la pena o medida de seguridad. Tenemos los medios de prueba que el MP va a presentar en la individualización de la pena. Y por último, la solicitud de decomiso de bienes asegurados. Después de esto sale la visitar a la víctima, que dentro de los 3 días siguientes de la notificación de la acusación que fue formulada por el MP, la víctima o el ofendido podrán establecer, constituirse como coadyuvantes del proceso,
señalar los vicios formales de la acusación, ofrecer los medios de prueba y solicitar el pago de la reparación del daño. Después tenemos visitar al imputado, que es dentro de los 10 días siguientes a que establezca el plazo para la solicitud de coadyuvancia de la víctima o ofendido. El acusado o su defensor tendrán que establecer, señalar vicios formales del escrito de acusación, ofrecer los medios de prueba, solicitar la acumulación o separación de acusaciones y manifestarse sobre los acuerdos probatorios. Después tenemos la fase oral, y de la fase oral sale la solicitud de audiencia. Tenemos lo que son los incidentes y excepciones, que es cuando el juez de control, en el mismo auto que tenga por presentada la acusación del MP, se va a señalar la fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener lugar en un plazo que no puede ser menor a 30 ni exceder los 40 días naturales. Y al inicio de la audiencia, el MP tiene que realizar una exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima o ofendida. Después tenemos lo que son los incidentes y excepciones. Y esto es que cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios, puede ser sobreabundante, impertinente, innecesaria y después por haberse obtenido con violación a los derechos fundamentales, por haber sido declaradas nulas o por ser aquellas que se contravengan en las disposiciones señaladas en el código. Después tenemos lo que es la exposición de acusación del MP, y esto es que dentro de los 10 días siguientes tienen que establecer la víctima o ofendido o su defensor, señalar los vicios formales del escrito, ofrecer los medios de prueba, solicitar la acumulación o separación de sus acusaciones y manifestarse sobre los acuerdos probatorios. Después tenemos lo que es el acuerdo reparatorio. Del acuerdo reparatorio son aquellos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado, que después de ser probados por el Ministerio Público o el juez de control y que se cumplen sus términos, su efecto es que se extingue la acción penal. Y los acuerdos reparatorios pueden proceder en los delitos que se persiguen por querella, en los delitos culposos y en los delitos patrimoniales, cometidos sin violencia sobre las personas. Y no procederán los acuerdos reparatorios en los casos en que el imputado ya haya celebrado antes otros acuerdos por hechos por los mismos delitos dolosos. Y tampoco procederá cuando se trate de delitos de violencia familiar. Después tenemos lo que es la solicitud a la audiencia de juicio oral. Tenemos que antes de finalizar la audiencia, el juez de control tiene que dictar el auto de apertura de juicio que tiene que indicar el tribunal de enjuiciamiento, la individualización de los acusados, las acusaciones que deberán ser objeto de juicio, los acuerdos probatorios, los medios de prueba admitidos y los medios de prueba que deban desahogarse. Después, terminado esto, vamos con lo último, que es el juicio oral. Y en el juicio oral sale el protocolo de audiencia. En el protocolo de audiencia tiene que ser que en el día y hora fijados, el tribunal de enjuiciamiento tiene que constituir el lugar señalado para la audiencia. Tenemos alegatos de apertura, que es cuando el juez de control le da la palabra al MP para que exprese todas las pruebas y hechos que tiene para decir. Después tenemos el desahogo de las pruebas, y es que cada parte determinará el orden en que se van a desahogar sus medios de prueba. Después, la solicitud de desahogos de prueba anticipada se puede planear desde que se presenta la denuncia o querella.
Después de todo esto tenemos los alegatos de clausura, que es que después de que se concluyan el desahogo de las pruebas, el juzgador está presente en la audiencia de juicio tiene que otorgar la palabra al MP, al asesor jurídico de la víctima u ofendido y al defensor para que expongan sus alegatos de clausura. Y después se va a otorgar al MP y al defensor la posibilidad de replicar y duplicar. La sentencia es cuando el órgano jurisdiccional tiene una resolución sobre el delito que se estaba imputando. Hay dos tipos de sentencia, la absolutoria y la condenatoria. La absolutoria es cuando se absuelve al imputado, o sea, que no hay ningún hecho típico que atribuirle. Y la condenatoria es cuando sí hay una conducta típicamente jurídica y culpable y por lo tanto se condena. Bueno, y el tema que sigue son acerca de las partes. Y las partes pues son las personas que están involucradas en todo el proceso, las que están interesadas en él. Que primero tenemos la parte demandada, que en el proceso no penal se le dice actor, en el penal es acusador y en amparo es quejoso. Después tenemos la contraparte, que es la que resiste, a la que se le está imponiendo, se le están atribuyendo hechos o actos. En el proceso no penal se denomina demandado, en el proceso penal acusado, inculpado, imputado, y en amparo es la autoridad responsable. Ahora tenemos las condiciones de las partes en relación con todos los actos, que primero está la legitimación procesal o ad processum, que es cuando pues la facultad que tenemos para ir ante un juez para pedirle que se inicie un trámite en juicio o una instancia. Después tenemos el ad causum, es que yo sea el titular, o sea, la persona apropiada para pedir que se me respete, se me otorgue ese derecho que yo estoy pidiendo. Y luego tenemos lo que es la sustitución de parte. En la sustitución de parte se encuentra lo que es la transmisión de derechos litigiosos, que es velar por el conflicto. Después tenemos la audiencia de la contraparte, que es cuando el acreedor reclama los derechos que tendría el deudor. Y por último tenemos la aprobación judicial y también tenemos lo que es la aprobación judicial, que es donde se ejerce la acción pauliana o revocatoria. También tenemos lo que es el litisconsorcio, que es cuando hay varias personas en un proceso. Y tenemos varios tipos de litisconsorcio, que primero tenemos el activo, que dos o más personas son una parte actora. Después tenemos el pasivo, que dos o más personas son la parte demandada. Después tenemos el mixto, que es cuando dos o más personas son una parte actora y dos o más personas son la parte demandada. También tenemos el facultativo voluntario, que es cuando dos o más personas toman la decisión espontánea de presentarse unidas al juicio. Y después tenemos el litisconsorcio necesario, que es cuando dos o más personas comparecen de forma impuesta por la naturaleza del derecho. El siguiente tema son los terceristas, que son las personas que forman parte del proceso, pero porque se creen con derecho de formar parte de él. Tenemos varios tipos de terceristas, que el espontáneo, que es por su propia voluntad, va y comparece al juicio. Después tenemos el provocado, que es cuando el juez lo solicita o alguna de las partes. Después tenemos el coadyuvante, que es cuando el interés de ese tercerista y el de alguna de las partes coinciden. Después tenemos el espontáneo
excluyente, que es cuando es contraria el interés de ambas partes. Y después tenemos el excluyente de preferencia, que es cuando el tercerista cree que tiene un mejor derecho y lo reclama. También tenemos lo que son los terceros. Estos, a diferencia de los terceristas, sí tienen un motivo para comparecer en juicio. Los terceros son los testigos y los peritos. Los testigos pues son las personas que por medio de sus 5 sentidos presenciaron el hecho, y los peritos son personas expertas en alguna materia por un medio científico o de praxis.